Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos en un periodo fascinante y complejo, la verdad. Los Países Vascos durante la Alta Edad Media. Hablamos de entre los siglos V y VIII, más o menos. La época de los reinos germánicos. Nuestra misión hoy, ver qué se sabe de verdad sobre esa independencia vascona, sus guerras y cómo se ha contado y a veces inventado un poco, ¿no? Vamos a ello. Pues sí, el principal problema de entrada es justo ese, las fuentes. Tenemos poquísima documentación fiable para esta zona y esta época. Lo poco que hay es problemático, a menudo de segunda mano o escrito por enemigos. La arqueología aporta cosas, claro, pero con sus limitaciones. Es una edad oscura de verdad en cuanto a papeles. Entendido. Y en ese contexto cae Roma y se produce una división, ¿verdad? El sur, que estaba más romanizado, se integra en el reino visigodo. Has mencionado Pamplona, que llegó a ser sede episcopal visigoda. O sea, un centro importante para ellos. Pero, ¿y el norte? ¿La zona de montañas? Exacto. Esa zona norte, la montañosa, donde vivían los que las fuentes de esa época llaman vascones, pues, queda independiente. Pero es importante entender cómo. No fue tanto una lucha activa y organizada contra el poder romano que se iba, sino más bien una consecuencia de que ese poder simplemente se esfumó, colapsó. Y claro, al quedarse un poco al margen, pues conservaron mejor algunas cosas propias, como la lengua. No vivieron esa segunda romanización tan fuerte que supuso el cristianismo más estructurado o la influencia germánica en otras áreas. Qué curioso, una independencia más por incomparecencia, del contrario, casi. Pero a ver, ¿quiénes eran estos vascones exactamente? Porque creo que el término en sí tiene miga. Sí, la viene. El término vascón no significó siempre lo mismo. En la época romana se usaba para la gente de Navarra y algunas zonas cercanas, más o menos. Pero en la Alta Edad Media, el uso cambia. Parece que se empieza a usar para todos los pobladores de esas montañas del norte, incluyendo zonas que antes eran de bárdulos o caristios, otros pueblos prerromanos. Las fuentes de fuera, los francos, los visigodos, los ven como distintos, probablemente por la lengua, y a menudo como enemigos. Ojo, no hay pruebas de una invasión vascona desde Navarra hacia el norte que explique esto. Parece más bien un cambio en cómo los veían desde fuera, o una generalización del término. Y estos vascones, fueran quienes fuesen exactamente, tuvieron sus roces, ¿no? Sus guerras con francos y visigodos. Las crónicas de estos hablan de incursiones vasconas. Efectivamente, las crónicas, claro, están escritas por sus vecinos y enemigos. Así que normalmente cuentan las victorias francas o visigodas y pintan a los vascones como una molestia recurrente. Pero sabemos que los vascones también tuvieron sus éxitos, y algunos muy sonados. El más famoso, sin duda, Roncesvalles, en el 778. Esa emboscada a la retaguardia del ejército de Carlomagno. Roncesvalles. Eso ya no es una simple incursión, desde luego. Oye, y hablando de clichés, ¿qué hay de esa frase mítica, el domuit vascones, dominó a los vascones, que se dice que repetían los reyes visigodos en sus crónicas? Pues, según el análisis de Vesga Marroquín que estamos siguiendo, es eso, un mito. Es muy tajante en esto. Esa frase no aparece ni una sola vez, ni una, en las fuentes originales visigodas de la época. Es una invención posterior, que ha tenido mucho éxito, pero que no está en los textos antiguos. O sea, que ni los dominaron tan fácilmente, ni lo andaban proclamando todo el rato en sus escritos, vale. Y si eran capaces de éxitos como el de Roncesvalles, ¿no sugiere eso que tenían alguna forma de unirse, de organizarse? ¿Había unidad entre ellos? Es la pregunta lógica, sí, pero las fuentes que tenemos pues no sugieren una unidad política estable, ni un rey único, ni nada parecido entre los vascones de este lado de los Pirineos en esta época. De hecho, Vesga Marroquín plantea algo interesante, casi al revés, que precisamente por estar fragmentados, por no tener un poder central al que descabezar, digamos, pues fue más difícil conquistarlos del todo. Era complicado someter a un montón de grupos autónomos dispersos por las montañas. Así que, paradójicamente, quizá la desunión les ayudó a mantener esa independencia. Bueno, fragmentada, pero independencia al fin y al cabo. Claro, esto choca de frente con algunas ideas que hemos oído más tarde, ¿no? Visiones de un Estado vasco ya unido en esa época. Exactamente. Y ahí es donde entra la reinterpretación posterior que menciona Vesga Marroquín. Han tendido a proyectar hacia atrás esa idea de unidad,
Hablan del Ducado de Vascoña, que sí existió al norte de los Pirineos, pero era otra cosa, y lo aplican aquí sin que las fuentes lo respalden para la zona peninsular en este periodo. Vesga critica errores en algunos autores conocidos y señala cómo se ha usado la historia. Es importante decir que presentamos estas críticas como parte del análisis de la fuente que manejamos, sin posicionarnos nosotros. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una época con poquísimos datos fiables. Una independencia real en las montañas del norte, sí, pero muy fragmentada, nada de un Reino Unido. Y luego, mucho después, una construcción de relatos, de mitos, incluso, muy influida por intereses y visiones del presente. Exacto. Es un caso de estudio perfecto de cómo la falta de fuentes puede ser, un lienzo en blanco donde proyectar ideas actuales. Se construyen narrativas que, como indica este análisis, a veces dicen más de la identidad de hoy que de la realidad histórica de entonces. Nos deja una pregunta flotando, ¿verdad? ¿Cómo esa dificultad para tener un relato único, basado en pruebas firmes, sobre los orígenes más remotos, sigue afectando hoy a los debates sobre identidad en lugares con historias tan complejas y a veces tan disputadas? Ahí queda eso para reflexionar.